Cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Vamos a presentar el Observatorio Financiero y Claves Económicas del tercer cuatrimestre del 2022, con el objetivo un poco pues, de auscultar un poco lo que está pasando en la economía española, al objeto pues que todos pues, seamos conocedores y podamos tomar decisiones lo más acertadas posible. Evidentemente, la coyuntura, hemos aprendido pues, que las condiciones macro, y sobre todo cuando cambian las condiciones macro, lo condicionan todos, ¿no? Estamos en este es un poco veranillo de San Miguel, ¿no? Donde las cosas parecían que tenían que ser peores y el empleo está aguantando bastante bien, está aguantando muy bien, estaba mucho mejor de lo que pensábamos. La conflictividad social, pues a pesar de los costes financieros, fundamentalmente de la inflación, pues hay un sentido común colectivo, las restricciones, por tanto, pues, pero es bueno siempre pues, mirar cómo estamos al objeto de hacer aquellos retoques que nos permitan. Hoy tenemos, como siempre, pues haremos lo que acostumbramos a hacer. Pues primero nos hablará Salustiano Velo, que nos hará una pequeña reflexión sobre la situación económica. Después Montse Casanovas nos informará pues, el tema de la evolución de los mercados financieros, fundamentalmente de la bolsa. Salvador Marín, el responsable del Servicio de Estudios del Consejo, pues nos explicará pues, estos informes que hacen de las claves económicas, y terminará pues, Antonio Pedraza, como presidente de la Comisión Financiera del Consejo. Pues, y como siempre, intentamos invitar personas al inicio de esta exposición que por su trayectoria, por su conocimiento, por su capacidad de divulgar, pues nos pueden ayudar, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener uno de los mejores de los nuestros, de nuestra profesión, ¿no? Que es José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Tiene muchísimos reconocimientos, ¿no? Pero yo creo que hay un reconocimiento que en nuestro país pues, tiene una especial significación, porque es el Premio Jaime I de Economía 2019, que posiblemente se ha convertido en si no en uno de los premios de economía más importantes, ¿no? Ha sido consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la OCDE, bueno, y sus publicaciones. Y yo del colega, del amigo José García Montalvo, quisiera fundamentalmente pues, poner dos temas en valor. Primero, su capacidad de comunicación y su voluntad como buen economista de ser útil al conjunto de la sociedad, y es bueno seguir siempre sus, entre comillas, sus obsesiones económicas en cada momento, ¿no? En cada momento coge temas que van cambiando en función de las situaciones económicas, porque él precisamente, como buen economista, tiene la necesidad de que el conjunto de la sociedad pues, capte las cosas, y por tanto este esfuerzo que hace de verdad pues José García Montalvo, colega, pues tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Valentí, por esta presentación. Yo, en lugar de hablar hoy de coyuntura, porque ya hablaréis vosotros mucho más de tema de coyuntura, yo hablaré de algo que últimamente creo que es un tema recurrente y en parte un motivo de preocupación, creo que debe ser, que es obviamente la cuestión de la inflación, que es un motivo de preocupación, pero estas soluciones tan simplistas que suponen el control de precios en todos los aspectos. Entonces hablaré de dos tipologías, pero bueno, hay muchas otras tipologías aquí, ¿no? Y esto es, como dice Valentí, yo tengo algunas obsesiones y van cambiando en el tiempo. Esta es una de mis últimas obsesiones. En el Colegio de Economistas de Valencia di una conferencia hace poco y versaba de cosas relacionadas con este tema, pero aquí he ampliado algunos de los puntos. Bueno, entonces yo voy a hablar de dos cosas solamente. Una primera que defino como polarización estadística, pero cómo la polarización política está de manera transversal
introduciéndose en muchas otras facetas de la vida y también en las estadísticas y en las estadísticas oficiales. Y luego lo que defino como nuevas o viejas, de hecho, ideas de políticas públicas, que es el pensamiento mágico del populismo moderno. Con respecto a la polarización estadística, yo creo que hace ya tiempo se lleva hablando de lo que muchos denominan el CIS de Tezanos. Tenemos muchos problemas con este tema, con un CIS que ha ido dando bandazos. Primero presentaba los datos sin ningún tipo de corrección, ningún tipo de cocina, luego cocinaba de una manera, ahora se ha cambiado la cocina, pero el hecho es que todos los analistas políticos, todos los analistas que estudian temas electorales han llegado a la conclusión de que si en 22 elecciones la suma del bloque progresista de izquierda siempre da mucho más que luego lo que la elección da, bueno, pues parece que hay algún tipo de sesgo, porque no puede ser. Normalmente lo que sucede es que a veces pues te pasas y otras veces te quedas corto dependiendo de las elecciones, pero aquí esto parece que es sistemático y la solución que nos da el presidente del CIS es que no nos creamos las estadísticas, que la gente no se debe creer las estadísticas, con lo cual, ¿para qué las vamos a hacer? Luego, ya más recientemente, el año pasado, tuvimos toda esta polémica sobre si el PIB estaba bien calculado, si la inflación, etcétera, etcétera, que acabó con el presidente del INE dimitiendo. Luego tenemos la cuestión de las horas trabajadas, que si las horas trabajadas del INE están bien calculadas, si no están bien calculadas, y un ministro que dice que él tiene mejores datos y que las horas trabajadas del INE no están bien calculadas, pues tendríamos que ponernos de acuerdo. Si no están bien calculadas, se deberían calcular bien, y si están bien calculadas, esas son las horas trabajadas, y ya está. Y luego tenemos toda la polémica de los fijos discontinuos, sobre los que no voy a entrar, pero en cualquier caso, desde luego, pensar que la serie de desempleados puede ser interpretada tal y como se ha interpretado hasta ahora, cuando ha habido un cambio tan sustancial de las definiciones de contratos, y donde los fijos discontinuos han pasado de firmarse 200.000 a firmarse 2 millones, pues por mucho que siempre no hayan costado como desempleados, pues desde luego tiene una influencia enorme sobre cómo se interpretan las estadísticas. Porque, y aquí voy a pasar bastante rápidamente, pero yo creo que esta polarización estadística está generando una percepción que quizás no se corresponde con la realidad, y llevamos ya tiempo con esto. Y me planteo lo siguiente: ¿qué pensaría un extraterrestre que aterrizara en España y viera los datos estadísticos? Por ejemplo, los de desigualdad. Hace bastante tiempo, hace algún tiempo, que parece que la desigualdad, en el caso español, hay otros países que sí, que la desigualdad es sin duda enorme y es un problema muy sustancial. Pero en el caso español, desde la crisis financiera se ha dicho, la desigualdad es el único problema, el problema más importante que hay. Pero luego vas a los datos del INE, del índice de Gini, y no hay prácticamente cambio en el nivel de desigualdad, y en la desigualdad, con la imputación de vivienda, hay incluso una disminución con respecto a la situación anterior a la crisis financiera. Y ya nadie habla de desempleo, que es realmente el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque desigualdad y desempleo son lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que si yo digo desempleo, digamos, es muy... no consigo el mismo efecto, porque yo digo que la desigualdad está aumentando muchísimo, que no parece que es lo que esté sucediendo. Puedo generar polarizo, hay unos que ganan, otros que pierden, enfrento. Mientras que si digo aumentar el desempleo, pues bueno, hay una gente que no tiene empleo, a la que hay que buscarles alguna solución, pero ya no consigo tanto efecto. Desde luego, no parece razonable pensar que si los ricos son cada vez más ricos, la clase media está desapareciendo y los pobres son cada vez más pobres, el índice de Gini se mantenga. Eso es imposible. Simplemente no encaja, no cuadra. Y si no me creen a mí, pues bueno, Piketty lo dijo en el peor de los momentos de la crisis financiera, en 2015, donde las tasas de desigualdad habían crecido bastante. Dijo lo que la OCDE ya había dicho, lo que cualquier estudio llega a la conclusión, y es que el incremento de la desigualdad en España entre un 80 y un 90% es causado por el desempleo. Es simplemente desempleo. Y lo mismo tenemos con la idea de que la desigualdad ha crecido mucho durante la pandemia y se ha mantenido. No, la desigualdad creció mucho durante la pandemia, ¿verdad? 90% fue el aumento del desempleo, pero los ERTEs y la evolución de la economía han conseguido que la desigualdad acabara a finales del 2021 en una situación similar a la que teníamos antes de comenzar la pandemia. Estos son datos que construimos nosotros con un indicador mensual de desigualdad. Luego,
Hay otro tema también, la emergencia habitacional. Parece que España sea el sitio del mundo donde la situación de la vivienda es la peor, pero con mucha diferencia y tal, pero luego tú miras los datos y dices, bueno, si yo viniera de otro sitio y mirara esta información es de Eurostat, por ejemplo, España, pues bueno, está aquí, podría estar mejor, pero está mucho mejor que Alemania, que Francia, que Suecia, etcétera, etcétera, en términos de la situación más severa. En términos de overburden, de housing cost también, la Unión Europea, tenemos aquí, España está mejor que la media de la Unión Europea y mejor que muchos de los países con los que se compara. En términos de destinar más del 40% de la renta, España está mejor que la Unión Europea, mejor que muchos países con los que se compara, Alemania, Dinamarca o Noruega. Y la realidad de todo este problema es que digamos, la composición de la estructura de propiedad en España es muy distinta de otros países. En España hay muchos dueños de vivienda que ya tienen pagada toda su hipoteca, por lo tanto que se ve muy poco afectado. Y aquí solamente hay un punto en el cual realmente hay un problema grave, pero solamente es una parte pequeña del mercado, que es el alquiler a precio de mercado, porque hay otra parte que es alquiler por debajo del precio de mercado. Estamos bien comparativamente con otros países, de hecho mucho mejor que otros países y que la media, ¿vale? Por tanto, esa es la parte, y en particular en algunas áreas metropolitanas, como pueda ser Madrid, como pueda ser Barcelona, el caso de Málaga, el caso de Baleares. Ese es el sitio donde se concentra el problema y no es un problema absolutamente generalizado. Bien, pasamos de, bueno, cómo polarizamos utilizando las estadísticas a las soluciones. Y ahora lo que vemos es que la solución es muy sencilla. Nosotros que hemos estado estudiando economía tanto tiempo, etcétera, hemos estado perdiendo el tiempo. Porque la solución es tan sencilla como que si hay inflación, se controlan los precios de todo, y si suben los alquileres, se controlan los precios de los alquileres. Y ya está. Pues que no sé qué hacemos con tanto darle vueltas a los temas, y es que todo es sencillísimo, ¿vale? Por desgracia, vosotros como yo sabéis que esto no es tan fácil, ni muchísimo menos, ¿no? Y como eso aparecen nuevas ideas del nuevo pensamiento económico, ¿no? Que si nos jubilamos más tarde, los jóvenes no encuentran empleo. Esto hace mucho tiempo que dejó de ser parte, pero hace siglos que dejó de ser parte del pensamiento económico. Que las autopistas gratuitas descongestionan la circulación, ¿no? Porque le pone un precio cero y por lo tanto lo que provocan es el colapso que tenemos en estos momentos. Que las desgravaciones a la vivienda mejoran la accesibilidad, que lo que tenemos que hacer es prohibir cosas, ¿no? En Canadá ahora, por ejemplo, se va a prohibir la compra de viviendas a los extranjeros y esto llegará pronto a España, porque todo esto gusta mucho y vendrá aquí. Erdogan tiene una nueva teoría económica que dice que bajar los tipos de interés protege a las divisas. Es un nuevo pensamiento económico. Y uno que está muy expandido también últimamente es que es necesario el control de alquileres para el aumento del precio de los alquileres. Y dejadme que hable de este tema. De este tema hablé hace 2 o 3 años ahí en el Consejo General, pero no teníamos datos, no teníamos información del caso catalán. Ahora sí que tenemos información. Por lo tanto, la primera pregunta, y de ahí pasaré a los datos que tenemos, es: ¿está justificado el control de alquileres? Porque cuando se habla del control de precios, a veces lo que se tiene en mente es que el control del precio de la energía ha funcionado tan bien que cómo no se deberían controlar otras cosas, pero no se tiene en cuenta que el sector energético es un sector regulado y que por lo tanto los precios en el sector energético siempre han estado regulados. Y lo único que se ha hecho ha sido, en parte del sector, cambiar la forma en la que se fija el precio regulado, a otro mecanismo, un mecanismo distinto, y eso siempre, digamos, siempre ha existido un mecanismo que ha sido marginalista, que ha funcionado perfectamente en la situación estándar, en la situación normal. Cuando los mercados se dislocan, como se han dislocado últimamente, pues tomar ese precio del gas en un mercado concreto quizás no es la mejor solución. Se fija otro precio, pero este es un mercado regulado. Bien, ¿cuándo los libros de economía explican que hay que controlar los precios? Pues se controlan cuando hay un oligopolio o un monopolio, caso del sector energético, cuando hay problemas de información asimétrica. ¿Se dan estas condiciones en el mercado del alquiler en España? No, no se dan estas condiciones. El 94-95% de los propietarios de vivienda en alquiler son particulares, por lo tanto es un mercado prácticamente en competencia perfecta. Es casi el ejemplo
típico de un mercado en competencia perfecta. Eso sí, mientras no podemos ir definiendo al gran tenedor, bajando el número de viviendas hasta llegar a un mercado oligopolista con 2 millones de oligopolistas, ¿vale? Porque como sabéis, pues vamos bajando. Primero eran más de 15.000 metros cuadrados, luego más de 1.500, ahora habíamos llegado a más de 10 viviendas y sabéis que se está discutiendo ahora bajarlo entre 5 y 10 viviendas, ¿vale? Imaginaros, un gran tenedor que tiene 5 viviendas. En Alemania un gran tenedor tiene 30.000, las definiciones cambian bastante. Bien, por lo tanto, de este tema además sabemos muchísimas cosas, porque esto lleva aplicándose desde prácticamente la Edad Media. Han habido aplicaciones, incluso en Roma hubieron aplicaciones, pero ha habido aplicaciones más recientes, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es muy sencillo, que el control de precios no funciona de la manera que la gente piensa. El último sistema de control de precios a nivel generalizado que se ha aplicado, se aplicó en Venezuela con las mismas justificaciones que estos días estamos oyendo a algunos políticos. Los empresarios están subiendo los precios para ganar mucho más, ¿vale? Esta era la justificación cuando la inflación en Venezuela estaba entre el 25 y el 30%. 4 años después la inflación era 1.000.000%. Pero no teníamos controles de precios. ¿Cómo puede tener la inflación al 1.000.000% en un periodo en el cual hay controles de precios? Bueno, cuando te equivocas en el diagnóstico, cuando lo que sucede es que estás financiando el gasto público dándole a la maquinita porque el sector petrolífero no está funcionando, pues esto es lo que sucede y no puedes ponerle barreras al mar, simplemente te desborda. Bien, ¿qué sabemos sobre el impacto de los controles de alquileres? Pues la gran mayoría, por no decir toda la literatura, lo que dice es que sus efectos colaterales son negativos, sobre todo en el medio y largo plazo. Y economistas nada neoliberales como Krugman han dicho que el tema del control de alquileres es un tema que está bastante cerrado en la ciencia económica, de los mejor conocidos y bastante cerrado. Esto no tiene nada que ver con el tema del salario mínimo, donde siempre hemos tenido polémica entre los economistas y el 50% ha dicho que el salario mínimo tenía un efecto y el otro 50% ha dicho lo contrario. Ahí siempre ha habido, aquí no hay esta duda. Y el último estudio, que es un estudio cuasi experimental, por lo tanto, desde un punto de vista metodológico muy robusto, lo que dice es que en el corto plazo se consigue reducir la movilidad de los inquilinos, evidentemente, pero en el largo plazo lo que hace es reducir la oferta, y reducir la oferta muy sustancialmente. Bien, metaestudios, podemos mirar, obviamente hay pagos colaterales, dinero negro, hay un montón de efectos colaterales negativos, por no resolver el problema que realmente es el que causa esta situación, que es la falta de oferta. Una falta de oferta causada por cuestiones políticas, y es que los electores, que son los propietarios de vivienda en las grandes áreas metropolitanas, en San Francisco, en Nueva York, los estudios son bastante claros en ese caso, no quieren que se construyan más viviendas porque afecta al precio de sus viviendas. Entonces ellos no quieren que se baje el precio de mi vivienda. ¿Y eso cómo lo protejo? Pues votando a un alcalde que ponga muchas restricciones a la construcción, a la concesión de licencias, muchos códigos de edificabilidad increíblemente largos, complejos, etcétera, todo lo que haga a retrasar o impedir que se construyan más viviendas que puedan afectar al precio de mi vivienda, pues le parece bien. Y no tiene en consideración que hay otra gente que no vive en esa ciudad, que querría vivir en esa ciudad, pero no puede, porque no hay sitio. ¿Qué ha sucedido con el control de alquileres en Cataluña? Lo primero que tengo que decir, por ser muy claro, es que estudiar el control de alquileres en Cataluña es bastante complicado porque coincide con el COVID. Y por lo tanto, aquí hay dos efectos que se producen a la vez y que son bastante difíciles de separar. Y para eso necesitas datos muy detallados, y nosotros tenemos datos muy detallados, geolocalizados, o sea, lo tenemos todo muy cerrado, no son los datos agregados, etcétera, que usa otra gente y que no sabe muy bien ni cuántos contratos hay, ni si los contratos han reducido su duración, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que inicialmente se produce una caída del 5%, pero que también se produce una caída de la oferta de vivienda en alquiler del 10%. ¿Vale? Aquí tenéis un poco, no me voy a extender aquí porque ya voy bastante mal de tiempo, pero aquí están los municipios controlados, los primeros, y los no controlados, el gráfico de la derecha, y se ve el exceso de precio sobre el precio que se marca, que es el precio máximo, precio de referencia. Y lo que ha sucedido es una cosa que
y hasta cierto punto era esperable. Y es que en las zonas tratadas, las viviendas que estaban por debajo del precio de referencia, el precio de referencia es muy transparente, tú entras en la página web y ves. Y entonces alguien que tenía un precio de referencia de una vivienda barata a 7 euros el metro cuadrado y ve que el precio de su zona es 8,5, dice, yo soy tonto. Aquí están cobrando mucho más, hay que subir el precio. Y estos lo suben. Y los que tienen un precio más alto lo que hacen es salen del mercado. Dicen, yo con esto, yo si tengo que bajar al precio, a este precio de referencia, no puedo, no, la rentabilidad no me sale, vendo la vivienda y ya está. ¿Vale? No es demasiado difícil es una conclusión como bastante obvia, pero bueno, con los datos, pues esto es lo que sale. Y aquí tenéis parte de, y si, digamos, si obviamente para estas conclusiones hay que trabajar bastante, hace falta una maquinaria estadística complicada para conseguir pues, que la metodología funcione, porque es bastante complicado en este periodo. El motivo lo tenéis aquí. Los precios del alquiler estaban ya cayendo desde que comienza la COVID y la raya roja marca el principio del control de alquileres, siguen cayendo después. Pero no está claro esa caída si lo causa simplemente la inercia COVID o es el efecto del control de alquileres. Y luego lo que vemos es que la subida, el aumento de la tasa de crecimiento es muy clara y en el primer trimestre de 2022, todavía con control de alquileres, el aumento es del 6,6%. Por lo tanto, este es uno de los temas. Esto es con datos del Incasol, pero con datos, por ejemplo, de Idealista, que yo soy más reacio a utilizar, pero bueno, como son los datos que son mensuales, etcétera, pues aquí lo tenéis, es exactamente lo mismo. Pero si comparáis Madrid, que no tiene control de alquileres, con Barcelona, que tiene control de alquileres, veis que los precios se recuperan mucho más rápidamente en Barcelona que en Madrid. Es curioso que teniendo control de alquileres suceda una cosa como esta que estáis viendo. Y si habéis visto, si leísteis El País hace 2 o 3 días, apareció un artículo bastante llamativo, ¿no?, donde hablaba del aumento del precio del alquiler, etcétera, etcétera, en ciudades españolas. Hablaba de Málaga, hablaba de Alicante, hablaba de Palma, de Valencia. Y lo que, digamos, lo que hay que relacionar estos son datos de Idealista, de nuevo, lo que utiliza el periodista, hay que relacionarlo con que Idealista también dice que se ha reducido espectacularmente la oferta de vivienda en alquiler. En Barcelona, por ejemplo, tomando los datos de contratos del Incasol, en el primer trimestre a un periodo de control caída del 15%, en el segundo trimestre del 18,9%. Mientras según datos de Idealista, en 41 de las 52 provincias españolas se había reducido los anuncios de viviendas en alquiler y la reducción en Barcelona era del 46%. Bien, si yo anuncio que voy a hacer una ley donde voy a incluir un control de alquileres, etcétera, etcétera, puede ser que esta sea la conclusión que encuentre. Por lo tanto, y concluyendo, 2 puntos. En los tiempos que corren, donde yo creo que la economía por fin se está convirtiendo en una ciencia de verdad, ciencia, donde está fundamentada empíricamente en cantidades enormes de datos, por desgracia la polarización política está convirtiendo esto en un pim pam pum donde cualquier cosa vale. Cualquier cosa es ok después de años y años y años de ir construyendo la base de esta ciencia y ahora de tener muchísimos datos que nos permiten entrar muy en detalle en el análisis de las políticas, en el análisis de la información, pues estamos en una situación que no deberíamos estar. Y acabar con una cita de Camus en La plaga, que yo creo que es muy adecuada, que dice que el mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia y la buena voluntad sin conocimiento puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Y con esto acabaría. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto esta militancia de divulgación, ¿no? Esta militancia de divulgación, ¿no? que el ponente, esta implicación personal que tiene en intentar conocer la realidad y al objeto de que nuestros políticos, sobre todo hay que crear condiciones para que las personas que administran lo público puedan hacer lo que corresponde y no lo que es aparente o a corto plazo, ¿no? Pues vamos a seguir. Bueno, antes no he dicho, muchas gracias una vez más a los colegas, a los compañeros de
de la prensa, que tenéis el detalle de seguirnos. Y ahora vamos a seguir, una vez hecha esta exposición, a Salustiano Velo, que brevemente nos hará una presentación de los datos del observatorio que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bien, voy a ocupar un espacio de tiempo muy corto, que es el que me han asignado. Como coordinador del Observatorio Financiero, conjuntamente con Montse Casanovas y con el presidente Antonio Pedroza, hacemos unos estudios, hacemos a lo largo del año 3 informes que corresponden con los cuatrimestres primero, segundo y tercero, donde se hace un análisis mucho más profundo de la evolución de la economía española, pero con carácter mensual nos reunimos, analizamos los datos estadísticos que tenemos y hacemos unas predicciones. Este año ha sido evidentemente muy complejo. Comenzamos el ejercicio 2022 con bastante optimismo, pero tampoco sabíamos que iba a haber una guerra en Ucrania, con lo cual las tensiones geopolíticas han creado, nos han bajado un poco ese optimismo inicial. No obstante, pasado el primer semestre, prediciendo una posible construcción técnica a final de año, nos hemos dado cuenta que eso no se iba a producir y que la economía española ha funcionado aceptablemente bien. Bien, entonces partimos de unos datos básicos que entendemos. La economía española, en el tercer trimestre había crecido un 4,4%, está bastante bien, y las predicciones de final de año saldrán ahora, pero ya sabemos que el 5% no va a bajar. La inflación se ha ido moderando, ha pasado de tasas medias del 8,5% a tasas del 5,7% en diciembre, lo cual tiene un aspecto positivo. El mercado de trabajo ha funcionado francamente bien. Hemos oído al ponente José García Montalvo, que le ha dado una explicación, por supuesto, con mayor precisión que la mía, pero tener 20,3 millones de población activa. Quiero recordar que en el 2014 había 17,3 millones menos, y eso es un aspecto positivo. Todo esto unido al ahorro de las familias, que que fue dedicado al consumo durante el primer semestre, pues ha hecho que la economía española presente unos indicadores macroeconómicos bastante favorables, sobre todo con respecto a lo que teníamos previsto hace 4 o 5 meses. Entendemos que el PIB, por supuesto, va a llegar al 5%. Las estimaciones para el 23 son evidentemente mucho más cortas. Nos estamos moviendo entre el 1 y el 1,5%. Todo este análisis después Antonio Pedroza hace un resumen y entra en más detalle. Entendemos que la tasa de inflación no subyacente, sino la tasa de inflación debe estar rondando el 5%. Quiero resaltar también el excelente comportamiento que ha tenido a lo largo del 22, está refrendado con datos hasta noviembre del 22 de las exportaciones. Es decir, hay datos que dicen que nos dicen que el 40% de los ingresos, es decir, de los euros que entran en la economía española, proceden de la exportación. Eso, evidentemente, hace muchos años que no había sucedido. La tasa de paro entendemos que, tiene que estar en el 23 un poquito más alta que en el 22. Podemos hablar del 12,9%. Entendemos que el déficit público se va a reducir sobre el 4,5%. Y la deuda pública, que ya ha alcanzado el 1,5 billones de euros, debe estar moviéndose por el 113,9, 114 en el 22 y 114,3 en el 23.
Bien, porque el tiempo es escaso, yo creo que con estos datos, después posteriormente pueden ampliarse, y yo creo que le damos turno a Montserrat Casanova. Muchas gracias. Buenos días. Tal como ha dicho el presidente y mi colega Salustiano, yo les voy a hablar de los mercados. 2022 ha sido un año horrible para la mayoría de activos financieros y para la mayoría de mercados, con fuertes caídas en los precios o cotizaciones y elevada volatilidad. Las bolsas mundiales cierran el peor año desde la crisis financiera del 2008. El índice MSCI World, que incluye valores de 23 países desarrollados y emergentes, ha caído un 20%, aunque el peor índice ha sido el Nasdaq, con una caída del 35,5%, seguido en Estados Unidos por el Standard & Poor's 500 con una caída del 19,9% y el Dow Jones el menos 8,8%. En la zona euro, el mejor índice ha sido nuestro IBEX 35, con una caída solo del 5,6%. Si bien fuera de la zona euro, el mejor índice y en Europa ha sido el FTSE 100, con una subida del más 0,91%. Por lo que hace referencia al resto de países de la zona euro, el FTSE MIB de Milán cayó un 13,31%, el DAX alemán un 12,5% y el CAC francés un 9,5%. Y el Eurostock 50, los 50 valores principales de la zona euro, un menos 11,74%. En Japón, también caídas, una caída del 9,4%, y en China, el Hang Seng de la bolsa de Shanghái, un 15,4%. La volatilidad del mercado, el índice VIX o índice del miedo, empezó el año con un nivel del 16,60% que en febrero, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, ascendió al 36,45%, muy alto. Cerró el año en 21,9%. En el mercado de divisas, el ganador ha sido el dólar. El euro se ha depreciado frente al dólar a lo largo del año en un 6% y ha llegado a perder la paridad en varias ocasiones. Contrariamente, se ha apreciado frente a la libra esterlina un 2,4%, frente al yen un 10,9% y frente al yuan un 2,6%. Por lo que a materias primas o commodities se refiere, hay que destacar que el precio de las materias primas se incrementó muchísimo después del 24 de febrero, pero se han ido descensando a lo largo del año. El precio del barril del petróleo Brent ha caído un 9,2%, cerrando ligeramente por encima de los $80 barril. En el caso de los metales básicos, la caída ha sido de un 5,4% y en las materias primas no energéticas la caída del 2,2%, mientras que los alimentos han subido muchísimo, un 15,7%. Por lo que hace referencia a la cotización del oro, ha aumentado un 2,6%, situándose a final del año en $1.923,25 la onza Troy. En cuanto a tipos de interés, dejando aparte la guerra entre Rusia y Ucrania, que, como ya han dicho mis compañeros, ha provocado una fuerte escalada inflacionista, lo más relevante del año ha sido el giro de la política monetaria de los bancos centrales para hacer frente a esta inflación. Los aumentos de tipos de interés del Banco Central Europeo han provocado una fuerte reacción en los mercados monetarios
y de renta fija. En el mercado interbancario del euro, los tipos de interés, por primera vez en 14 años, han subido notablemente. El Euribor a 12 meses ha pasado del menos 0,5% al 3,018%. Este incremento es muy importante, puesto que es el tipo de interés al que están referenciados la mayor parte de préstamos hipotecarios a tipo variable. 3,7 millones de hipotecas, para hacernos una idea, lo cual ha supuesto un gran aumento del coste para las familias que lo tienen que soportar. Pero el Euribor a 6 meses también se ha incrementado. Ha pasado del menos 0,54 al 2,56% y el Euribor a un mes del menos 0,59 al 1,72%. En cuanto a la evolución de los mercados de renta fija pública, se ha producido por primera vez también en los últimos años el sorpaso del coste medio de la deuda emitida, 2,54%. Respecto al coste medio de la deuda pública española a 10 años, se situó al cierre del año en el 3,09%, con un aumento anual de 268 puntos básicos. La rentabilidad del bono alemán a 10 años se situó en el 2,09%, con lo que el diferencial con el bono español se situó en 100 puntos básicos, con lo cual la prima de riesgo fue de 100 puntos básicos, con un incremento de 21 puntos básicos en relación a 2021. Sin embargo, el aumento de la prima de riesgo española ha sido menor que la italiana, que aumentó 74 puntos, la griega 46 y la austríaca 32 puntos básicos. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono americano a 10 años empezaba el año con una rentabilidad del 1,47% y ha pasado al cierre al 3,65%. Quiero destacar la curva invertida de tipos de interés en Estados Unidos, ya que las letras a un año rinden al 4,65%, mientras que el bono a 10 años, como hemos dicho, 100 puntos básicos menos rentable, con lo cual la renta fija resta atractivo a la renta variable. Para concluir, quería indicar buenas expectativas para la inversión en renta fija en 2023, especialmente la de corto plazo. Sin embargo, recomendamos prudencia en general en la renta variable, ya que continuarán las incertidumbres geopolíticas y seguirán los bancos centrales con ligeros aumentos de los tipos de interés y además de los aumentos de los tipos de interés de los bancos centrales hay que añadir la reducción del tamaño de sus balances para drenar liquidez y provocar una bajada de los precios de la deuda y por consiguiente un aumento de la rentabilidad. Durante 2022, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal ya iniciaron este proceso y el Banco Central Europeo se unirá en marzo de este año, con lo cual ello también influirá en la evolución de los mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Perdón, nos preguntan que se ha congelado la voz de la imagen un momento sobre el sorpaso de la deuda, que nos pregunta un colega de la prensa el dato de la sorpresa de la deuda, el sorpaso de la deuda. Sí. Por favor. Sí, enseguida. A ver, sí. Que decía que se ha producido por primera vez en los últimos años el sorpaso del coste medio de la deuda emitida, que es de un 2,54% respecto al coste medio
de la deuda en circulación, un 2%. Resto a la disposición de los periodistas cuando acaben las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Ahora habla Salvador Marín, que aprovecho para deciros que hace ya prácticamente un año Antonio Pedraza, Montse Casanovas y Salustiano, coordinados por Salvador, en el Servicio de Estudios Económicos de la Casa, estamos realizando unas píldoras, unas reflexiones muy cortas sobre temas económicos de interés, ¿no? Y entonces, este proyecto, que empezó ya hace un añito, ya ha crecido, ya tiene peso específico y evidentemente ya está a vuestra disposición y ya lo estamos enviando para que si os puede ser útil a los compañeros de la prensa para hacer vuestro trabajo, ¿no? Para hacer vuestro trabajo, intentaros ayudar a hacer este trabajo que hacéis tan importante de divulgación. Salvador, perdón, he aprovechado la circunstancia, ¿no? Por favor, Salvador, ahora te toca a ti. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Valentín. Yo, como ha dicho Valentín, me encargo de la parte de índices adelantados y de las claves, o sea, las píldoras, las claves económicas del cuatrimestre. Y en relación tanto a los índices adelantados como de las claves económicas de este cuatrimestre, yo creo que podemos dar, aunque ustedes tienen toda la información ahí y en la nota de prensa, podemos dar dos mensajes muy claros. En cuanto a los índices adelantados, yo creo que el mensaje es: se confirma lo que apuntaban los índices adelantados del periodo anterior, es decir, en el periodo anterior, en el cuatrimestre anterior, si ustedes recuerdan, pues apuntábamos cierta desaceleración de la economía. Bueno, esta se ha producido, pero por otro lado, también los índices adelantados de ahora, de este cuatrimestre, nos indican que esa desaceleración se estabiliza, es decir, digamos que no ha ido a peor. Esa sería la primera conclusión general que podríamos sacar de estos índices adelantados. Si ustedes ven, por ejemplo, los PMI del cuatrimestre, bueno, no mejoran con respecto al periodo anterior, pero no empeoran. Ha mejorado en cierto algo los TTF holandeses en el ámbito de la energía, en el ámbito del gas. Habrá que esperar a ver cómo se forman los precios en este cuatrimestre, sobre todo cómo vendrá la ola de frío que se está produciendo actualmente, la que se producirá en Europa, para saber qué recorrido tendrá. Y luego, el ámbito de la confianza de los consumidores, pues ya vimos que había bajado en el cuatrimestre anterior y en este no mejora tampoco, pero no empeora. A ver, mejora ligeramente. Si ustedes ven los índices de confianza de los consumidores en España o el Economic Sentiment Index de Europa, pues bueno, han mejorado ligeramente, pero no es una mejora resaltable. En cuanto al ámbito de las materias primas, que ya lo ha dicho Montserrat, el índice de materias primas o el índice de Baltic Dry Index, bueno, el índice de materias primas es cierto que mejora ligeramente en este cuatrimestre, no todo lo capacidad de recorrido que aún le quedaría para mejorar. Y en cuanto al tema de los fletes, es verdad que los precios no han bajado todavía todo lo que deberían bajar, ¿no? Por tanto, aquí el resumen es el que digo, el mensaje. Es decir, los índices adelantados del periodo anterior se confirman, esa cierta desaceleración, pero los índices adelantados del próximo periodo se estabilizan. Es decir, que si logramos hacer o si se ponen las pilas de hacer las cosas medianamente bien, dado la oferta y la demanda de la economía, bueno, pues quizá podamos retorcer esas estadísticas y lograr que nuestra economía agarre mayor vigor. Dicho eso, que es la foto, digamos, de los índices adelantados principales, porque luego hay dos índices adelantados que en el trimestre anterior no salieron, por ejemplo, el indicador multidimensional de calidad de vida. Claro, ha mejorado un poquito porque estaba comparando con el periodo de pandemia, que lógicamente había bajado, o, por ejemplo, el informe sobre desarrollo sostenible. Bueno, pues en el informe sobre desarrollo sostenible mejoramos algo en la lista, mejoran sobre todo en los índices de igualdad de género, saneamiento de agua y trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, es inapreciable, pero bueno, alguna pequeña mejoría ha habido. Esto, repito, en cuanto a los índices adelantados de la economía. Y en cuanto a las claves, este cuatrimestre le hemos dedicado, que es lo que indicaba Valentín, que es la información que elaboramos cada cuatrimestre, las claves del periodo, las piedras económicas del periodo,
pues leemos, yo creo que aquí el mensaje principal de todas las claves que hemos hecho, yo lo resumiría en lo siguiente. Nuestros motores económicos no están al 100%, no han vuelto al 100% todavía. Digamos que vamos con 1 o 2 motores en nuestra economía y falta que se incorporen el resto de motores. De ahí las cifras que ahora darán de crecimiento esperado para el año 2023. Por ejemplo, le dedicamos una píldora al ámbito del comercio exterior. Bueno, el comercio exterior ya se ha dicho aquí, esa píldora le dedicamos tiempo, fue en septiembre del 22 porque sabíamos que había que comentarla. Y bien, el comercio exterior entró con vigor, ¿no? Recuperó con vigor con respecto a la prepandemia. Incluso hay un dato importante, es decir, recuperamos incluso mejor que en la crisis del 2008, ¿no? Es decir, nuestras empresas, en cuanto, digamos, las fronteras se abrieron, pues se han vuelto con vigor y están aportando bastante al crecimiento. O sea, ese motor, digamos, que empezó a funcionar. Luego, ¿qué pasó con cuál es la otra píldora que le dedicamos tiempo? Los sectores. Es decir, pensamos, oye, pues hay que dedicarle un tiempo, hay mucho debate si hemos recuperado los índices prepandemia o no. Es decir, a nivel global, a nivel del PIB global, no habíamos recuperado todavía los índices del PIB de prepandemia, aún ni teniendo incluso, bueno, si tienes que tener en cuenta el efecto o sea, el efecto deflactado, ¿no? Hay que deflactar para poder hacer esta comparación. Y luego ya, si entrábamos al detalle, pues veíamos 3 titulares. El sector primario sí que lo había recuperado, o sea, ese motor estaba funcionando. Es verdad que el empleo en ese sector cayó y, sin embargo, los sectores industriales y el sector de servicios todavía no habían recuperado. Con más incidencia el sector industrial, que tenía una baja todavía del 5,28%, y el sector servicio estaba en el 0,54% y aportando un poquito más de explicación al empleo del sector servicio que el sector industrial. Hecha esa foto, las últimas 2 claves que hicimos es, bueno, el turismo ha empezado a recuperarse con vigor y esperamos que para el próximo año pues ya llegue a la capacidad de recuperación que de él se espera en nuestra economía. Y por último acabamos con 2 claves del periodo. Hechas estas claves económicas, ¿cuáles fueron las 2 otras claves del periodo? Lógicamente, los presupuestos generales del Estado. Dedicamos un tiempo a la explicación cómo estaba formado pues, el denominado, bueno, gasto social, las aportaciones que se dedicaban, por ejemplo, para actuaciones de carácter general, actuaciones de carácter económico, las aportaciones por comunidades autónomas. Aquí siempre nosotros decimos que no se puede comparar solo un año. Es decir, cuando quieres ver los vaivenes que hay en un presupuesto general del Estado, quizá, sobre todo cuando lo quieres regionalizar, tienes que comparar, entrar un poco más al detalle, ¿no? Ver qué ha subido, qué ha bajado en no solo un año, sino en más de un año, como han dicho anteriormente. Las estadísticas son importantes, como decía el profesor García Montalvo. Y aquí sí que destacamos que el tema de deuda pública, yo creo que pensamos que debemos ocuparnos un poquito más. El tema de la deuda pública, porque algún día puede haber una crisis de deuda pública y entonces seremos un país muy vulnerable en estos aspectos si sigue creciendo a los ritmos que está creciendo. Aunque, como también se ha dicho, quizá también por efectos de inflación y otro tipo de efectos también de crecimiento económico logremos controlarla. La última píldora la dedicamos a las buenas prácticas de las hipotecas, en la cual les indicábamos que sí, que es un sistema que ya existía, que los bancos ya lo tenían en marcha, bueno, que se ha firmado un acuerdo, que se ha formado un protocolo, todos los acuerdos y protocolos están bien firmados, habrá que ver cómo evolucionan los tipos de interés para ver si efectivamente tiene un efecto real sobre las familias y las personas más necesitadas. Nada más, estos son los índices y estas son las claves del próximo cuatrimestre. Muchas gracias, Salvador. Tenéis las claves económicas, están en la página web, creo que os las enviamos y cualquier cosa nos la pedís y si podemos ser útiles estaremos muy contentos. Bueno, para terminar está Antonio Pedraza, que es el que hace posible, en el fondo es el presidente de la Comisión Financiera del Consejo y es el que en última instancia nos coordina a todos y nos hace trabajar, ¿no? Por favor, Antonio. Bueno, hemos cerrado un cuatrimestre muy interesante y además muy difícil de predecir, porque, y esto ligándolo con la polarización de la estadística que ha comentado nuestro ponente, y además muy acertadamente, debo decir, por ejemplo, que nos hemos encontrado con una corrección del INE, del Instituto Nacional de Estadística, del crecimiento en el mes de diciembre del 6,8 al 7,6. O sea, ha variado la predicción en 8 décimas.
tema muy extraño y además muy difícil para lo que hacemos las predicciones y nos basamos de alguna forma en datos estadísticos contrastados como puede ser los del INE. Decir que ha sido un cuatrimestre muy interesante, también la proyección que da el mismo es también muy interesante. Nos encontramos en un contexto muy complicado. De alguna forma estamos condicionados por los resultados de la guerra de Ucrania, los pasos que en la misma se puedan dar en el futuro. En la coyuntura internacional, la bajada del crecimiento que están pronosticando los organismos internacionales, el hecho de que más de un 40% de los países vayan a caer en recesión, de los países de la economía mundial vayan a caer en recesión en este año, pues hace que nos encontremos con un paisaje bastante variopinto y bastante difícil en el año que entra. Además de decir las claves de lo que pensamos que va a crecer la economía, yo me quiero basar en unos cuantos puntos, unos positivos y otros de alguna forma negativos y otros de reflexión, que yo creo que es la obligación que tenemos los que hacemos estos análisis. Nosotros creemos que se va a cerrar el PIB en el 1,5% este año. Hay que tener en cuenta, y lo digo con lo que ha comentado Salvador Marín, que los presupuestos están contando con un 2,2% de incremento del PIB. Luego ya va a haber una diferencia entre ingresos y gastos bastante considerable, un desequilibrio en lo que se ha presupuestado para el 2023. El IPC medio, un 5,0% es lo que pronosticamos nosotros. El IPC, hay que tener en cuenta una cosa, es cierto que está bajando la energía en estos últimos días y que nos está viniendo bastante bien y que de alguna forma estamos acertando con el tema del plan ibérico de la energía y está bajando el gas más en España que en Europa. Pero también hay que decir que el tema de la recuperación de China va a hacer que se trastoquen muchas cosas. Eso puede hacer, si la gran máquina, la gran fábrica china empieza a superar, que las materias primas empiecen a subir también y esta inflación que tenemos, que es una inflación evidentemente de costes, aunque haya alguien que diga lo contrario, pues repunte de nuevo o sea más difícil de contener. El déficit público creo que es una de las cosas que se está conteniendo. Estaba en el 4,9 y creemos que va a cerrar el año próximo en el 4,5%. La tasa de paro en el 12,9%. Nosotros pensamos, esa es la idea que tenemos, que puede cerrar el año, pero podía subir dependiendo de cómo se comporte la desaceleración económica al 13% también. Y la deuda pública, que es otros dos datos preocupantes, como ha dicho Salvador, y yo quiero pararme un poquito en ello, está la pronosticamos en un 114,3 y hay que decir que en noviembre estaba en 116,6, o sea que podría haber un esfuerzo muy importante para controlar esta misma en el 114,3. Hay que además pensar que estamos en un año electoral y donde la facilidad de tirar de ella, de aumentarla, puede ser una tentación fácil. Los tipos de interés, lo ha comentado Monse, estamos en un contexto de subida de tipos importantes, también de los bancos centrales. Se piensa que el Banco Central Europeo suba en este primer semestre del año 2 veces los tipos todavía. Y de hecho, ¿por qué? Pues bueno, porque la inflación subyacente está subiendo también en Europa. La inflación que tenemos en España, la normal es del 5,7, la europea normal es 9,2. Hay una diferencia del 3,5 a nuestro favor. Eso añade competitividad a nuestra economía, pero sin embargo, y es la base, lo importante y lo que nos preocupa, es que la subyacente está en el 7,0 cuando la europea está en el 5,2. Hay una diferencia del 1,8 en la inflación subyacente. Diciendo, hay que aseverar que la europea está subiendo también, pero esa es la inflación que más nos preocupa, porque es la más estructural. La cesta de los alimentos ha subido un 16,5% a lo largo del año y eso es muy significativo porque de alguna forma está gravitando sobre esa estadística. Estamos todavía en los datos negativos, que la presión fiscal, y yo quiero me detener en ella porque es muy importante, ha habido una recaudación extraordinaria de 33.000 millones de euros en lo que va de año. Yo creo que se van a acercar a los 40.000 a final de año, pero lo que tengo que comentar es que la presión fiscal, que estaba en el 39,2% en el 2019, ha pasado a representar el 44,1% en el 2022. Y eso es un poquito preocupante, sobre todo cuando tenemos un año donde la tentación puede ser de subir impuestos. Eso entraña también un deterioro de la competitividad fiscal
que es muy importante a estas alturas. ¿Por qué? Pues lo comparamos con países que están haciendo un esfuerzo importante en hacer más ligera la carga fiscal de su economía. El esfuerzo fiscal, que es lo que lo mide, que es el impuesto pagado partido por la renta per cápita, supera en un 53% a la media europea. Estamos en un 152,8, cuando Alemania está en 95,8 y Irlanda el 26,3. Son temas que debemos de observar con cierto detenimiento porque implican de alguna forma la competitividad que tiene la economía española, la competitividad que puede tener, que no es solamente de tipos de interés y de inflación, sino que también es de presión fiscal interna. La deuda pública está en 1,50 billones de euros, muy alta, lo ha comentado Salvador y yo me reitero en lo que ha dicho. Es un poco preocupante porque es uno de los países que la tiene más alta, junto con Grecia y con Italia, y eso nos preocupa. Nos preocupa sobre todo cuando el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda en marzo y nos vamos a ir al pairo de lo que digan los mercados. Y los mercados, ahora se está manteniendo la prima de riesgo nuestra, que se está haciendo un éxito por el apoyo del Banco Central Europeo, pero sin ese apoyo podemos empezar a financiarnos a tipos muy altos, luego el coste de la deuda puede subir exageradamente y preocuparnos. Nos preocupa también el gasto de pensiones, que es una amenaza para el déficit. Ha crecido un 13% este año, 100.000 millones es el déficit. En noviembre, 106.176 millones de euros, muy alto, y se cree que el crecimiento del año próximo, 2.800 millones, más de 2023. Esto es un problema que necesita soluciones urgentes, pero que está andando bajo parches y sabemos que definitivamente hay que tomar medidas sobre el mismo. No se puede aplazar demasiado porque es un problema que gravita no sobre nosotros y gravita también sobre la deuda y la capacidad que tenga el Estado para invertir con todos estos detrimentos para el capital que le quede libre para inversión pura del Estado. Yo quiero comentar ahora también muy rápidamente que las medidas de reducción del IVA y del carburante están teniendo un resultado medianamente bajo. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, el objetivo que persiguen no se cumple porque quienes más gastan son las grandes fortunas o las personas que tienen más ingresos y, por otra parte, los más desfavorecidos están gastando menos. Entonces, la incidencia que está teniendo esto en los mercados está siendo muy escasa, lamentablemente. Quiero decir ahora las cosas positivas que vemos, que es con las que nos debemos de quedar. Creo que es lo más importante, que España no va a entrar en recesión en este año 2023. Se preveía, y eso incluso se estaba pronosticando en el último trimestre del año, sobre septiembre, íbamos a tener 2 trimestres de crecimiento negativo, el primero y el segundo de este año. Eso se está descartando. Primero porque va a haber una gran tracción con ese crecimiento alto superior al 5% que va a tener España, que es una de las economías que va a crecer más. Ese efecto tracción sobre los 2 trimestres próximos va a ser importante. Después, el hecho de que el sector exterior y el turismo, el sector exterior este año ha tenido una aportación inmensa, las mercancías han subido un 24% en el año y ha subido mucho más los servicios, el turismo. Y este año se espera que el sector exterior siga siendo importante en la contribución al PIB y el turismo que tengamos un buen año como hemos tenido el año anterior. Este año ya, con la pandemia olvidada, el turismo puede ser un elemento importante para que tengamos índices de recuperación todavía también superiores a Europa, como hemos tenido en este año 2022 que se va. Otro tema importante es que ese tema de las exportaciones, de cómo va el tema de las exportaciones, hace que tengamos superávit exterior. Eso se da en muy pocos países de Europa, uno de ellos Alemania, pero eso es una garantía de alguna forma de que el país va bien y que está siendo competitivo. Por eso tenemos que mejorar las dudas que hemos tenido en apartados que afectan a la competitividad. La moderación de los costes laborales unitarios, estamos manejando el 2,8 al 3,3, está siendo un éxito, aunque haya gente que esté pensando que estamos en efecto de segunda ronda, no lo creemos. Se podrían producir si la inflación subyacente, que es muy alta, afecta a la subida del salario próximamente y a los márgenes empresariales, se podrían producir estos efectos de segunda ronda, pero que ahora no creemos que se estén produciendo. Por eso es muy importante, lo mismo ha dicho el Banco de España, nosotros nos centramos también, que es muy importante un pacto de rentas.
En nuestro caso hay unos diferenciales, eso, moderación de los costes laborales y también el abaratamiento de los precios de la energía en el mercado ibérico. Al final está haciendo un éxito. Estamos teniendo energía más barata que la externa. Y ahora comentar muy rápidamente también unas dudas que tenemos, lo que yo de alguna forma califico como un interrogante. ¿Qué pasa con los fondos europeos, que son muy importantes para España en la recuperación? Esa ingente cantidad de dinero que puede venir y que es necesario de que ahí seamos efectivos y seamos transparentes. Es una duda. La contención salarial, después de que tenemos esa inflación subyacente tan alta, que esa contención salarial siga produciéndose, que eso es muy importante para este año y para controlar la inflación. Después, ¿qué va a pasar con el consumo? También importantísimo, con un peso importante de casi un 50, un 60% en el PIB, cuando ese consumo está de alguna forma ya influenciado por la bajada del ahorro, que está haciendo patente, con el incremento de los tipos de interés, por el incremento de la inflación, está siendo cercionado por ellos y por la imposición indirecta. Entonces, estas digamos que son las interrogantes, pero en un contexto general, esto hemos dicho que hay muchos factores positivos, como hemos visto y lo hemos dejado al final, esto nos hace ser optimistas para el año que entramos, y sobre todo optimistas comparativamente con el entorno europeo. Y yo creo que ese es el mensaje más importante, optimistas con el entorno europeo. Podemos ir, como hemos cerrado este año, mejor que Europa, y yo creo que esa constante se puede seguir dando en España, siempre que cuidemos estos parámetros que plantean nuestras dudas. Pero hay muchos parámetros positivos que son los últimos que de alguna forma hemos definido. Gracias. Muy bien, Antonio. A ver, ahora tenemos muy bien, hemos intentado seguir un poco lo que teníamos previsto de tiempo. Hay una pregunta para Antonio que fundamentalmente, aunque la hemos ido contestando o insinuando, es, dado que hemos tenido la ayuda del plan de recuperación europeo de 30.000 millones, más la compra de la deuda pública por parte del Banco Central Europeo, el tema de tipos de interés, ¿qué puede pasar? Es decir, a medio y a largo plazo, si cambian las condiciones, ¿no? Bueno, hemos ido insistiendo, ¿no? El problema de la deuda, ¿no? El problema de la deuda y cómo nos puede condicionar. Bueno, los objetivos, hay objetivos de control de la deuda, objetivos de control en el 2025 que estén en el 110%, lo que pasa es que es difícil y que este año se llegue a una deuda, hemos dicho, del 114% este año 2023, y pensando que es un año electoral y que la tentación va a ser tirar de ella. Hombre, yo creo que esta tiene que ser una preocupación de nuestros gobernantes y de todos. La deuda pública en un escenario donde se va a quitar el paraguas del Banco Central Europeo, ahora mismo la prima de riesgo está aguantando bien, pero el quitarnos ese paraguas y que nos encontremos enfrentados solos a los mercados con las carencias o debilidades que todavía tienen, estructurales que todavía tiene nuestra economía, porque hay que resaltar, como lo venimos resaltando siempre, que de ese 7,0% elevadísimo que tenemos de inflación subyacente, casi un 5% es inflación estructural, o sea, la da nuestro sistema productivo, y ese tema es el que nos tiene que preocupar. Luego, yo creo que con estas variantes debemos de tener mucha atención en el endeudamiento. Creo que cuando nos encontremos libres de apoyo del Banco Central Europeo y cuando vayamos al mercado y nos financiemos con intereses de mercado, se van a mirar mucho nuestras cifras internas, se va a mirar mucho nuestra deuda y nuestro déficit. Por eso hay que prepararse con respecto a estos dos parámetros. Son fundamentales, fundamentalísimos, mirando al futuro, no a largo plazo, sino a corto plazo. A largo plazo ya sabemos que esto nos afecta a las generaciones futuras, es una carga de deuda que hay que pagarla. Pero en el corto plazo es más preocupante aún. Y tenemos el ejemplo de Liz Truss en el Reino Unido, la que se montó en un momento determinado, en el momento justo en que los mercados dejaron de confiar en la política económica de esta señora. Inmediatamente la reacción de los mercados fue turbulenta, increíble, y eso es lo que tenemos que evitar. Los mercados son muy sensibles. Como diría Monse, son muy sensibles.
y de alguna forma a veces reaccionan turbulentamente, espontáneamente, espasmódicamente, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Si tenemos estos índices controlados, la deuda, el déficit controlado y sobre todo esas incógnitas que hay, el déficit de las pensiones, lo que supone el sector público en la economía española ya, que es un 51,5% de peso el que tiene el sector público, todo esto hay que mensurarlo, porque lo van a mensurar los inversores exteriores y lo van a mensurar quien miden y quien nos dan el rating al Reino de España. Y ese tema, de cara a que estemos libres de paraguas y de protecciones externas, como hemos estado hasta ahora, es lo que nos tiene que preocupar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, hay un dato, Antonio, perdóname que solo pregunto. Hay un dato, perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún colega que quiera hacer una pregunta? Sí, hay alguien ahí preguntando en el chat. Valentín. Sí. A nosotros nos han remitido una de Bea Triguero que pone: ¿qué opinan del límite de precios en los alimentos para abaratar la cesta de la compra en España? Pues no sé lo que piensan el resto de los compañeros. Esto es un tema no solamente de mi opinión particular, pero yo, el caso particular mío, pienso que es una cosa negativa. O sea, no se le puede poner puertas al campo. Ponerle límite al precio de los alimentos es intervenir en el mercado. Y el mercado como mejor funciona es con la libre competencia, eso está clarísimo. De hecho, tenemos un ejemplo que en el caso de, no me hubiese gustado sacarlo a reducir, pero lo saco, y es el hecho de la menor inflación que está teniendo Madrid con respecto a la inflación que está teniendo el resto del país. ¿Por qué? Porque hay mucha más libertad de comercio y de movilidad de producción. En tal sentido, nosotros tenemos que tener un ejemplo de las economías que son más eficientes, no solamente las regionales españolas, que ese es un caso esto clarísimo, sino las europeas y las mundiales, que tienen más liberalizados los mercados y son más competitivos. Los mercados que están controlados son mercados normalmente, yo diría que los ejemplos son los mercados sudamericanos, algunos mercados sudamericanos y caribeños, y no creo que nos debamos ver en espejos de ese tipo. Ahora estamos asistiendo a muchas ocurrencias para salir en el periódico diariamente y tenemos que avisorar que eso es una problemática con la que vamos a convivir de aquí a que haya elecciones. A ver, hay una pregunta del economista sobre este dato que ha indicado Antonio sobre el diferencial de la inflación subyacente respecto a la Unión, ¿no? Que es curioso, ¿no? Entonces, no sé si puedes... Es un dato curioso, ¿no? Que tenemos una inflación general diferente y positiva, más positiva nosotros respecto a la media, pero en cambio tenemos una inflación subyacente más elevada, ¿no? Que esto tiene efectos directos sobre las personas con menos capacidad de compra, ¿no? Claro. Este es un dato que se conoce poco, ¿no? Ahí está afectando, como hemos dicho antes, lo que está subiendo la cesta de la compra. Un 16,5% en el año es una barbaridad. Y estamos haciendo la media de los productos de la cesta de la compra, pero hay algunos que han superado el 30, el 40 y el 50%. Es la inflación que hay que seguir y yo creo que es la inflación más preocupante porque es la que está siguiendo más de cerca el Banco Central Europeo. De cara a la inflación ha dejado de medir la otra inflación, la normal, que es la que nosotros estamos presumiendo, estamos sacando pecho porque estamos en el 5,7 y se ha hecho un esfuerzo importante que se nota ahí, pero sin embargo, cuando se desliga de esa inflación los alimentos frescos y la energía, pues nos encontramos con la realidad que la inflación es muy alta, un 7,0, y la inflación que tiene Europa, estamos hablando de diciembre, es un 5,2, también en el mes de diciembre. Luego hay un 1,8 de diferencia. El consuelo que podríamos tener es que la europea está subiendo también. O sea, que has pasado de un 3,9, que creo que tenía en el último mes, en el mes de noviembre, a un 5,2. O sea, que está haciendo un tema muy genérico en Europa. Pero el problema es que esa inflación se enquista y es muy difícil, porque hay una parte de esa inflación que es estructural y que responde internamente al sistema, a los canales de distribución, a la falta de liberalización del mercado, a muchísimos factores, y que esa inflación es muy difícil de domeñar. Se tarda muchísimo más tiempo y esa es la preocupación. Ahí la pregunta también se la hacían al profesor García Montalvo. Y la pregunta en concreto es: ¿cuánto cree que durará por encima de la inflación general la inflación subyacente?
¿Por qué motivos esta situación es peligrosa para la economía y cómo puede impactar? Sí, a ver, la previsión de cuánto estará por encima de la inflación general es imposible, porque de hecho en estos momentos la inflación subyacente está por encima de la general por el efecto de los retardos. La inflación general poco a poco ha ido impactando en la inflación subyacente a través del aumento de los costes que supone la energía, etcétera, se ha ido trasladando a los productos que se producen utilizando esas materias primas y esa energía, etcétera, que cada vez ha sido más cara. Por lo tanto, esto era lógico. También es lógico que luego ese traslado de la reducción de la inflación también tarde en llegar a la inflación subyacente, porque va a ir con retardo todo el rato, y esto sucede en todos los países y sucede normalmente, sobre todo cuando hay una espiral tan rápida, de crecimiento tan rápido del precio de materias primas y energía. Lo que parece claro es que si las materias primas se siguen conteniendo, condicionado a que pase con la demanda china a partir de ahora, y si los precios de la energía pues se siguen conteniendo, esto se irá viendo reflejado en la inflación subyacente. Pero el impacto, digamos, el retardo con el cual la inflación general impacta sobre la inflación subyacente depende mucho de cuál es la estructura productiva de cada país. Por eso en el caso español es muy distinto del caso europeo. También depende de cuánto tengas de servicios, porque los servicios, el encarecimiento de los servicios lleva un patrón un poco distinto del encarecimiento de los productos industriales, de cuánto importes, etcétera. Pero vamos, en general, este retardo se produce y lo que se está viendo es que tiene distintos ritmos, está teniendo un distinto ritmo en España que en el conjunto de la Unión Europea. ¿Hay alguna pregunta más? Perdóname, José, que pensaba que te habías ido y por eso le he ido pasando las preguntas. Simplemente había puesto la pantalla de... Te pido disculpas que te invitamos y sé que eres una cosa, te quería hacer una pregunta. Tú has empezado la conversación y has dicho que nos hemos olvidado un poco de posiblemente uno de los datos más dramáticos de la economía española, que además es una cosa histórica, que es la cifra de desempleo, ¿no? Y que es curioso, ¿no? Que parece que siempre tenemos el doble, ¿no? Siempre tenemos el doble de la... Es una cosa que habrá que ir al psiquiatra que nos lo explique alguien. Sí, tenemos... En la economía, en el mercado laboral tenemos el doble en casi todo. Tenemos el doble del desempleo general, tenemos el doble en desempleo juvenil también, tenemos el doble en sobrecualificación de la mano de obra. El número 2 en el mercado laboral, para mal, casi siempre nos define con respecto a la media de la OCDE o de la Unión Europea. Sí. Pues sabiendo esta realidad, ¿no? Que porque trabajar es algo más que es una actitud ante la sociedad y es una cuestión vital, ¿no? Dejar de trabajar, aparte del problema de no generas riqueza a la sociedad y a ti mismo, pues esto es un problema. A mí más me sorprendió, y sabiendo que esto no se le puede achacar a este gobierno, esto es una cosa que arrastramos. No, esto es secular. Sí. Pero, por ejemplo, esta subida, este impuesto, y volviendo a repetir, reconociendo que todo esto no es... ¿Tú crees que es correcto o conveniente o que hay incentivos a haber introducido este impuesto al factor trabajo del 0,6, ¿no? Sobre la cuota de la seguridad social a partir, si no recuerdo mal, de los 40.000 euros de ingresos anuales, este 0,5 a la empresa y este 0,1 al trabajador? Esto se habla poco, ¿no? De que nosotros, el impuesto sobre el factor trabajo, que es la seguridad social, ¿no? Que estamos en la media alta. ¿Cómo lo ves todo esto de los costes asociados al factor trabajo? A ver, a mí lo que más me preocupa de este cambio es que con este cambio se intente justificar que vamos a hacer más sostenible el sistema de seguridad social gracias a los ingresos que nos va a proporcionar esto, porque es desviar la atención hacia un problema que no se quiere afrontar realmente, porque la solución de este problema, cualquiera de las soluciones de este problema, requiere un cambio muy sustancial del sistema, no simplemente, modificaciones que se llaman paramétricas, ¿no? Ahora extendemos los años que se trabajan, ahora reducimos un poquito de manera indirecta cuál es la tasa de reemplazo, etcétera. Todas estas cosas realmente no van a ser suficientes. Hoy hay un artículo muy interesante de Wolf en el Financial Times hablando precisamente
de cómo otros países, oye, Suecia, otros países han buscado alternativas a lo que es el sistema de seguridad social Bismarck de toda la vida, ¿no? Y cómo esas alternativas pues, pueden ser interesantes para países que están en esta disyuntiva demográfica, que además es clarísima, porque la demografía sí que, la predicción demográfica, quitando el tema de digamos, inmigrantes, etcétera, la predicción demográfica es bastante sencilla de hacer. Y por lo tanto hay muchos países que están en esta situación, viendo España en estos momentos, pero en términos de lo que gasta del PIB, pues no es de los que más gasta, pero la previsión es que de aquí unos pocos años sí que seamos los terceros, ahora somos los séptimos, seamos los terceros en gasto. Y que las modificaciones que se están haciendo, yo creo que la gente que trabaja en estos temas de seguridad social, de pensiones, etcétera, pues tienen bastante claro que con esas modificaciones, pequeñas modificaciones paramétricas, no vamos a ningún lado. Y esto, al final y al cabo, es una pequeña modificación paramétrica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, si no hay preguntas, agradecer de verdad a los colegas, digo colegas de la prensa, porque todos estamos en este objetivo de incrementar la información económico-financiera, y especialmente a José García Montalvo, que una vez más ha demostrado su implicación, ¿no? Total, profesional y hasta personal en intentar explicar las cosas para entenderlas mejor. Evidentemente a Montse, a Salustiano, a Salvador y a Antonio Pedraza. Y a vosotros muchas gracias por seguirnos, ¿no? Hasta otra. El día, bueno, aprovecho para decir que el día 1 del mes próximo, de febrero, Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía, pues nos acabará de ayudar a auscultar la economía española y vislumbrar por dónde podemos ir los próximos meses. Muchísimas gracias. Placer.